A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y hoy en Lengua de Señas también me acompaña Lourdes. Hola Lourdes, mucho gusto. Vamos a desarrollar el tema, ¿cuál es? ¿Adivina? Interpretación de mensajes que tienen un sentido informativo, del área de comunicación y lenguaje de cuarto primario. Recuerda, si en casa hay algún niño con discapacidad, es importante el apoyo familiar, principalmente para que pueda desarrollar sus habilidades como la atención, la memoria y las habilidades lingüísticas. Antes de empezar, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, espero que siempre lo recuerdes. Tenemos que desinfectar nuestras manos con jabón, con agua, gel antibacterial o cualquier tipo de alcohol. Vamos a dar inicio. Tú has escuchado muchos mensajes que nos transmiten de forma oral. A veces en clase tu maestra hace lectura de algunos documentos y te transmite un mensaje. Ahora que estás en casa, también lo puedes obtener por medio de la televisión, de radio y de otros medios de comunicación. Pero, ¿cómo interpretamos los mensajes? Cuando escuchamos, lo primero que hacemos es decodificar. ¿Qué lenguaje es? ¿Qué idioma están utilizando? Creo que esas palabras sí las conozco. Ya que logré saber qué tema es, entonces prosigo. Bueno, prestaré mucha atención para entender, aparte de las palabras, cuál es el mensaje o el contenido que me quieren transmitir. Y por último, lo interpreto. ¿Cómo lo interpreto? Cuando yo puedo repetirlo o decir o dar una opinión sobre qué se referían con ese mensaje. Y hoy lo vamos a ver en 3 fuentes de información. Tú entendiste que el día de hoy es la intención informativa y esta la obtenemos de las noticias, por ejemplo, de las que publican en los periódicos, o de los que ves tú a través de la televisión, también por medio de biografías y por medio de anuncios. Vamos a ver la primera. Si en este ejemplo utilizan la frase hace frío, y lo vamos a ver en 2 situaciones. En la primera situación, observa y responde. ¿Cuál es? Si observas esta imagen, van 2 personas por la calle y una de ellas, el emisor, indica hace frío aquí. ¿Qué está indicando? Que ese día hay frío. Probablemente tal vez están en Pochela o algún lugar en el que hace mucho frío y no están acostumbrados a ese clima. Ahora observemos la segunda imagen. Muy bien. ¿Qué observas? Son 2 personas en un autobús, en una camioneta o podría ser inclusive hasta en un tuk-tuk. Y en ese momento indican, hace frío acá. Pero si vas en un bus, en una camioneta, y la persona que va al lado te dice, hace frío acá, tenemos que observar el contexto. Puede ser que te lo esté diciendo únicamente como un comentario que ese día el clima es muy frío, o si va una ventana abierta y tú vas de ese lado, te lo puede estar diciendo para que cierres la ventana. Ahora te has dado cuenta cómo interpretas un mensaje. Teníamos la misma frase, hace frío acá, y lo analizamos en 2 situaciones. En la calle, como una conversación cotidiana, y en un autobús o en una camioneta, en la cual la situación indica que aunque sea la misma frase, va a tener otro significado, otra interpretación. Como te indicaba, vamos a verlo en el primer medio, que son las noticias. ¿En dónde has escuchado noticias o dónde las has leído? Muy bien, en publicaciones de los periódicos. Puede ser por medio de un celular cuando utilizas el internet o por la televisión. También por la radio podemos escuchar noticias. La noticia, su función es precisamente eso, trasladarnos información que es valiosa e importante para todos nosotros y va enfocado para cualquier población. Sabemos que las noticias que vemos a través de la televisión no van enfocadas a un público específico. La puede ver cualquier persona en cualquier departamento o municipio de nuestro país. Y hoy vamos a ver esta noticia. Lo primero que tenemos que observar es el lugar de donde proviene la noticia, nuestras fuentes de información. ¿Por qué? ¿Te has dado cuenta que a veces por medio de las redes sociales te envían información falsa y cuando tú lees la noticia es de otro país? Por eso lo primero que tienes que hacer es verificar la fuente de información, si es válida y si la noticia pertenece a nuestro país y si es de nuestro interés. Lo segundo que vamos a verificar es el titular. En el titular, observemos cuál puede ser. El titular es llamativo. Si está en un medio escrito,
te has dado cuenta, aparece de esta forma. Ya encontramos el titular. Las noticias también tienen un cuerpo. Exactamente, todo este texto es el cuerpo de la noticia y tiene una fecha. Entonces busquemos la fecha. En este caso es 29 de abril del 2020. Porque es importante verificar la fecha. Por ejemplo, si va a ser un día de descanso, te pueden enviar una información de un año anterior y tú te puedes equivocar y ese día ausentarte de la escuela o del trabajo. Entonces, por eso tienes que verificar que la fecha sea exacta. Ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? Para interpretar un mensaje, en este caso es una noticia a la cual daremos lectura. Entonces, yo soy tu maestra y tú únicamente la vas a escuchar, porque es la interpretación a través de los mensajes orales. Nuestra noticia tiene un título. Se llama Gobierno beneficiará a los niños de preprimaria y primaria con el programa del seguro médico escolar. Yo creo que ya lo habías escuchado, en la escuela ya le han comentado a tus papás que tienes derecho al uso de este seguro. Entonces vamos a analizarlo de la siguiente forma. Nombre de la noticia. ¿Ok? Ya encontramos el titular. Nuestro titular, Gobierno beneficiará a niños de preprimaria y primaria con el programa de seguro médico escolar. Busquemos el primer elemento. ¿Qué sucedió? Al darle lectura a este texto, vas a encontrar que lo que sucedió es que todas estas autoridades se reunieron para presentar el programa del seguro médico escolar. Inclusive, en el primer párrafo es donde nos indica quiénes estuvieron y qué fue lo que realizaron. ¿Quién participó? Si yo leo mi texto, indica que participó el presidente Alejandro Yamatei, la ministra de Educación Claudia Ruiz de Estrada, junto al ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, y ellos fueron quienes presentaron el programa. ¿Cuándo sucedió? Sigo leyendo mi texto y puedo darme cuenta que aquí no dice específicamente el día en que ocurrió esta noticia, pero te recuerdas que ya habíamos encontrado la fecha. Entonces acá está nuestra respuesta. La noticia es del 29 de abril del 2020. Entonces, ¿cuándo sucedió? En el mes de abril del 2020. ¿Dónde sucedió? No nos podemos basar únicamente en la imagen. Solo viendo la imagen no puedes dar una respuesta de dónde estaban. Pero si leemos el contenido de nuestra noticia o lo escuchas, vas a darte cuenta que la noticia es en el Ministerio de Educación. Aquí fue donde presentaron ese programa. ¿Cómo fue? Como no estuvimos presentes, no podrías contar una experiencia como lo haces habitualmente. Pero aquí vas a narrar lo que dice en nuestro texto. Por ejemplo, el programa se va a desarrollar a nivel nacional, en 3 fases, durante este año. ¿Cómo van a estar basadas estas fases? Pues ya han hecho una selección de departamentos en los cuales se ha dado inicio el programa del seguro escolar. ¿Y qué nos están ofreciendo? Servicios de telemedicina para los niños de preprimaria y primaria. Entonces recuerda, si tú te enfermas tienes derecho a utilizar este seguro escolar. Únicamente con los datos que tienen en casa tus papás, el código personal que te ha proporcionado la escuela, con tu número de CUI que aparece en la certificación de nacimiento y tu nombre completo. Con eso vas a tener acceso a medicinas o al servicio de un médico. ¿Por qué sucedió? Porque era una de las políticas que tenían ellos dentro del cumplimiento de las metas de los 100 días. Por eso cuando ellos estuvieron los 100 días en el gobierno, hicieron la presentación del seguro médico que ahora tú vas a estar aprovechando. Y también es parte del Plan de Educación 2020 al 2024. Esta noticia es del Ministerio de Educación. Tiene un logotipo que me identifica, por lo cual puedo decir que mi información es confiable. Tiene su fecha, lo cual indica que es de noticia de este año. Tiene un titular y cita a las autoridades. Y para que termines de convencerte, hasta te dan una imagen, en la cual puedes observar todas las personas que participaron. Entonces, cuando escuches una noticia, recuérdate de utilizar estos 4 elementos para interpretar su veracidad. Ahora veremos la biografía. ¿Conoces a este personaje? Este personaje es alguien muy importante para Guatemala. Es Miguel Ángel Asturias Rosales. Tal vez ya habías escuchado su nombre, pero solamente lo habías oído como Miguel Ángel Asturias. Ahora ya sabes cuál es su nombre completo. Para interpretar una biografía, tenemos que ver primero el nombre del personaje. Segundo, la fecha y lugar de nacimiento. Tercero, sus experiencias importantes o los aportes que nos ha dado. Siguiente, los hechos importantes en su vida. La información familiar
la fecha de muerte, la edad y el lugar. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de un organizador gráfico. Este organizador se llama Las Huellas de los Famosos. Miguel Ángel Asturias es famoso, no solo en nuestro país, sino que a nivel de Latinoamérica. Y ahora vamos a leer quién es Miguel Ángel Asturias, por si tú no lo sabías. Miguel Ángel Asturias Rosales nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y murió en Madrid el 9 de junio de 1974. Primer detalle, aquí no dice nace y muere, pero sabemos que cuando nos presentan en esta estructura las fechas es porque la persona nació en la primera fecha y falleció en la segunda. Es el primer hijo de Ernesto Asturias Girón, abogado y juez, y María Rosales de Asturias, maestra de una escuela. Fue escritor, periodista y diplomático guatemalteco, que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyendo en la cultura occidental, y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, razón que le hizo ganador del Premio Nobel de Literatura. Miguel Ángel Asturias se casó con Clemencia Amado en 1939, con quien tuvo 2 hijos, Miguel Ángel y Rodrigo. Se divorciaron en 1947, pero Asturias se casó nuevamente con Blanca Mora y Araujo, una ciudadana argentina. Por ello, cuando Miguel Ángel Asturias fue expatriado de Guatemala en 1954, se fueron a vivir a Buenos Aires. Pasó sus últimos años en Madrid, donde murió a la edad de 74 años. Fue enterrado en el cementerio de París. ¿Qué información me va a servir? Veamos nuestro organizador. Nombre del personaje. Aquí tengo el nombre del personaje. Entonces vas a escribir acá Miguel Ángel Asturias. Esto, por favor, lo tienes que ir trabajando en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y así lo puedes resolver al mismo tiempo conmigo. Información familiar. Acá me indicaban el nombre de sus papás. Lo vamos a hacer de forma resumida. Sus papás, ¿qué nombres tienen? Ernesto y María. Muy bien. También me menciona el nombre de sus esposas y de sus hijos. Vamos a anotar el de sus hijos por cuestión de espacio. El de sus hijos, busca en nuestro texto. ¿Cuál era el nombre de sus hijos? Busquemos por acá, ¿dónde lo leíste? Muy bien. Sus hijos, él tuvo 2 hijos, Miguel Ángel y Rodrigo. Hechos importantes. ¿Qué hizo él de importante? Pensemos en las cosas más importantes. Nos mencionaba que, aparte de ser escritor, periodista y diplomático, luchó ¿por qué razón? Por los derechos de las culturas indígenas. Entonces puedo colocar entre los hechos importantes lo que lo hizo ganador del Premio Nobel de Literatura. Acá vamos a escribir que él ganó el Premio Nobel de Literatura. Por eso es que es famoso y reconocido en varios lugares. Nacimiento. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Nació en Guatemala. ¿En qué fecha? Búscalo, está al inicio de nuestro texto. Muy bien, el 19 de octubre de 1899. ¿En qué fecha falleció y en qué lugar? Falleció en Madrid. ¿Madrid a dónde pertenece? ¿Lo sabes? Madrid es España. Entonces falleció en España el 9 de junio de 1974. Experiencias importantes. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué nos decía acá? Muy bien, tengo todo este espacio para escribirlo. Entonces voy a anotar que era escritor. Aparte de ser escritor, es periodista. Y
aparte era diplomático. ¿Te diste cuenta de qué forma podemos interpretar el mensaje que nos transmite una biografía? Y por último, veremos el anuncio. Este anuncio ya lo has visto en la programación de este canal. Dice, sintoniza el programa Aprendo en Casa a través de, y observamos dos logos. El logo de Canal 13 y de Chapin TV. Lo que vamos a observar en un anuncio, primero es el titular. ¿Cuál puede ser el título de nuestro anuncio? El cuerpo del texto. En este caso no tiene un cuerpo del texto. Hay otros anuncios que traen más texto. Pero acá hay algo sencillo que te da una idea de qué es lo que nos quieren presentar. ¿Cuál es la frase representativa? Y el logotipo o imagen. El logotipo o imagen de Aprendo en Casa, tú ya lo conoces. ¿Cuál es? Muy bien. ¿Cuál es la frase representativa? Aprendo en Casa. ¿Cuál es el cuerpo de nuestro texto? Nos están pidiendo que sintonicemos el programa. ¿Qué más nos falta? En este caso nos están dando también otros dos logotipos o imágenes que nos van a indicar dónde puedes ver tú el programa y cómo vas a interpretar un anuncio. Lo vas a hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar un semáforo, pero lo vamos a usar al revés. Vamos a iniciar primero en verde. Eso quiere decir que voy a buscar todos los elementos y lo voy a ver de forma rápida. Después pasaré al amarillo. En el amarillo me indica que tengo que hacer pausas. Entonces, en ese momento, ya observo mi cartel y comienzo a buscar dónde está el titular, dónde está el cuerpo del texto, dónde está la frase que lo representa y dónde está el logotipo o la imagen. Y por último, pasaré al rojo. En el rojo quiere decir que tengo que hacer pausas y detenerme. ¿Cómo voy a hacer el rojo? Si yo estoy viendo mi cartel, mi anuncio, ¿qué me quieren decir con este texto, con esa imagen? Entonces, aquí es donde yo paso a la interpretación, cuando yo ya analizo todos estos elementos para poder dar mi opinión. Muy bien, entonces recordemos, ¿cuál fue la función que aprendimos el día de hoy? La función de la comunicación que aprendimos el día de hoy fue la función informativa, que consiste en la transmisión de saberes, conocimientos o de información sobre objetos, ideas, o en este caso, te diste cuenta, trabajamos con una noticia, la biografía y un anuncio. ¿Qué más aprendiste el día de hoy? Aprendiste que para la noticia tienes que buscar, primero, que la fuente de información sea válida. En este caso sabíamos que nuestra noticia era del Ministerio de Educación, entonces una fuente confiable. Buscamos también el título de la noticia, el cuerpo de la noticia, o sea, todo el texto y la fecha, para estar seguros que es una noticia reciente. En la biografía, ¿cómo lo hicimos? Muy bien, identificamos al personaje, la fecha de nacimiento y de muerte, ¿qué más? Sus experiencias, sus hechos importantes, la información familiar que nos podían narrar, para poderlo presentar en un organizado gráfico. Y en un anuncio, ¿cómo lo hicimos? En un anuncio identificamos el titular, el cuerpo del texto, la frase que lo representa y el logotipo o imagen. También lo puedes encontrar con el nombre de eslogan. Entonces acá ya puedes dar tu opinión e interpretar el mensaje que te quieren transmitir por medio de estas tres fuentes de información. Ten presente que tienes que guardar todos tus ejercicios en el portafolio Aprendo en Casa. Recuerda escribir en tu portafolio qué aprendimos el día de hoy y comparte todo lo aprendido con un adulto o con las personas con las que convives. Te recuerdo, lávate las manos constantemente con agua, jabón o gel antibacterial. Y, por supuesto, síguete cuidando y quédate en casa.